buenas tardes con todos. En primer lugar, los 33 millones de peruanos nos sentimos muy orgullosos y galardonados por vuestra presencia, estimadas autoras internacionales, por tenerles acá en Perú. Estos 3 días de trabajo arduo que ha habido, pues han dado ustedes el todo por el todo. Eso no va a ser en vano. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer todo lo posible en cumplir, ¿qué cosa? La norma técnica. Sin norma técnica no hacemos nada, ¿no? Sabemos que la anticoncepción en la adolescencia es la recomendación médica sobre el uso de los métodos anticonceptivos, pues se basa en 2 pilares fundamentales: la evidencia científica disponible y la condición médica de pacientes. En Perú estamos haciendo en que se cumpla la norma técnica. ¿Por qué? Porque nuestros adolescentes tienen derechos a acceder a los métodos anticonceptivos sin requerir la autorización de los padres y tutores, a recibir orientación y consejería en salud sexual y reproductiva, contar con la entrega gratuita de todos los métodos anticonceptivos, incluye la anticoncepción de emergencia, el uso de métodos anticonceptivos temporales en planificación familiar, acceder a la información sobre sexualidad. Y es más, tenemos el 113, que es donde el paciente llama y recibe su atención. No sé cómo será en otros países, pero yo pienso que de nada sirve tener oro, plata, cobre si no hay educación. Y estos 3 días de esfuerzo de todos ustedes que han hecho todo lo posible se traducen en qué cosa: educación. Un país con educación va a prosperar en todo. Un país sin educación no prospera en nada. De nada va a servir que Perú tenga cantidad de oro, pero si no tenemos educación. Y una vez más, doctoras, muchas gracias por venir a Perú, y haremos todo lo posible por cumplir el esfuerzo de todos ustedes. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a presentar a la doctora Vargas, que es ginecóloga de nuestro hospital, también trabaja, es jefa de servicio de ginecología infanto-juvenil en nuestro hospital, para que haga la presentación. Buenas tardes. Daremos inicio entonces a la conferencia sobre el tema de adolescentes y anticoncepción. Tengo el agrado de presentarles a la doctora Carlota López, de Argentina, ginecóloga infanto-juvenil, jefa de la sección adolescencia del Hospital Rivadavia, docente adscrita de ginecología VA, expresidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, expresidente de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, integrante del Comité Científico de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, secretaria regional por el Cono Sur de la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia. Con mucho agrado nos va a tratar el tema sobre anticoncepción intrauterina en adolescentes. Gracias, Mara. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, estoy entre amigos. Así que bueno, vamos un poquito a... está bien. Vamos a en realidad no es que vamos a actualizar conceptos, creo que vamos a reafirmar conceptos que ya tenemos, con lo cual, respecto exclusivamente a la anticoncepción intrauterina, eficacia, los beneficios, los mitos que ya se habló, pero bueno, de pronto hacer un breve repaso, y el derecho a su acceso, que es lo más importante. No puedo dejar de mencionar a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, donde lo que ellos manifiestan es que el acceso a la información y los servicios de salud sexual y salud reproductiva deben ser accesibles y de buena calidad, que abarquen toda la gama de métodos anticonceptivos que existen, que sean seguros, que tengan una eficacia sumamente alta, y que esto es fundamental para garantizar los derechos y para el bienestar de todas las personas. Y esto también, ¿no?, en los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí?, donde en las principales iniciativas mundiales
y la estrategia mundial está incorporado todo lo que es la salud sexual de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y hace un llamado en pro del acceso universal a todos los servicios de salud sexual y salud reproductiva como un derecho de todas las personas, así como es un factor sumamente importante para tener una vida sana. Este es un informe preliminar, es una edición especial sobre los objetivos del desarrollo sostenible que se emitió el año pasado, en el 2023, donde observaron que hay un estancamiento en la reducción de la mortalidad materna. Significa que aún siguen muriendo mujeres por causas que son totalmente prevenibles. Las tasas mundiales de mortalidad infantil han comenzado a descender, pero siempre los desafíos están presentes y hay que continuar. Y lo que ellos pudieron ver hasta ahora es que hubo avances en materia de lo que es salud reproductiva, con un descenso de las tasas de natalidad de las adolescentes. ¿Por qué? Porque hay un mayor acceso a los métodos anticonceptivos en todo el rango etario de 15 y 49 años. Y fíjense que llegó, antes era 700, ahora en el 2023 fue del 77%, y se espera que para el 2030 haya un 78.2% de personas que tengan acceso a estos métodos. Por otra parte, la tasa mundial de natalidad en adolescentes de 15 a 20 años también disminuyó con 41.3 partos por cada 1.000 niñas el año pasado, y es la primera vez que se mide la tasa mundial de natalidad en adolescentes entre 10 y 14 años. Y lo que se vio en esta primera vez que se evaluó es de 1.5 partos por cada 1.000 niñas en 2023. Y algo importante, América Latina y el Caribe registraron la mayor reducción. En el 2023 hubo 51 nacimientos por 1.000 niñas entre 15 a 19 años y 2.3 partos por cada 1.000 niñas entre los 10 y los 14 años. Pero ¿por qué tenemos que investigar sobre políticas anticonceptivas? Porque de pronto hay 18 millones de mujeres por año con una necesidad insatisfecha de los métodos. Hay 11 millones de embarazos que no fueron planificados por año, y 1 sobre 5 de los embarazos adolescentes ocurren en Latinoamérica. Este es un estudio comparativo que hicieron, se hizo el Atlas de Políticas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe, donde hicieron un cuestionario a 33 países con diferentes preguntas, y lo que ellos querían ver eran las políticas públicas, tema de educación, el acceso, y los países que pudieron observar que obtuvieron el mayor porcentaje fue, por un lado, México, y en segundo lugar la Argentina. Y en estos dos países lo que encontraron es que había un compromiso por mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como la planificación familiar durante eventos y plataformas internacionales. Hay un marco legal en materia de educación sexual, y los gobiernos tienen líneas presupuestarias de la planificación y decisión de anticonceptivos. Y por otro lado, garantizan la anticoncepción en forma gratuita.
Les soy sincera, nosotros tuvimos un cambio de gobierno. Ojalá que todo esto siga, aunque recién también recibimos otra publicación respecto a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo y la medicación que se utiliza. Así que, bueno, pero todo esto por el momento continúa. Pero bueno, el embarazo intencional, sobre todo en la adolescente, es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque muchas veces esto ocurre por falla en el uso de los anticonceptivos, o no los en el uso, o porque directamente no los usan. Con lo cual es constante la asesoría que tenemos que hacer con cada adolescente que nos viene a la consulta. ¿Y qué es lo mejor? Y esto está sumamente comprobado. Son los anticonceptivos de larga duración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una alta eficacia, porque los tienen colocados durante un tiempo prolongado y no tienen necesidad de intervención de la usuaria. Yo le digo a las chicas, te coloco el implante, por ejemplo, y durante 3 años está y no te olvidas de tomar las pastillas, etcétera. O sea, todo es en la asesoría. Y son métodos con mínimas necesidades para su cumplimiento. O sea, mucho influye en lo que es el asesoramiento de estas chicas. Obviamente que está avalado por la asociación, el Comité de Adolescencia de ACOG, el Comité de Adolescencia de American Academy of Pediatrics, el CDC, el Royal College, la OMS. El año pasado apareció una nueva guía donde está resumido todas las actualizaciones que puede haber respecto a lo que es la anticoncepción intrauterina, y también pueden consultar en la página de nuestra sociedad, que es la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, que en el año 2018 hicimos un consenso, un comité de opinión sobre métodos anticoncepción. Y el año pasado publicamos el consenso sobre anticoncepción, sobre métodos intrauterinos. ¿Y qué le puedo decir del Choice? Lo conocemos todos y sabemos que esto fue lo que impulsó a que de pronto pudiéramos, y con suficiente evidencia, saber que son métodos sumamente efectivos, que tienen un costo-beneficio sumamente importante, y que lo que más importa de todo esto es la tasa de continuidad. O sea, fíjense que cuando se ofrecieron en el Choice todos estos métodos y encima tenían acceso gratuitamente, las adolescentes de 14 a 20 años habían elegido un método de larga duración. ¿Qué podía ser? El implante, o en otros casos, con mayor frecuencia, la anticoncepción intrauterina. Ni que hablar, que esto ya lo vimos, la eficacia que tiene, y se puede ver perfectamente claro, señalo únicamente lo que es la anticoncepción intrauterina, que tanto en el uso típico como en el uso perfecto es sumamente eficaz, pero lo que más importa es el porcentaje de continuidad de uso al año, tanto para el DIU con levonorgestrel, como que es entre 80 o 78%. Bueno,
esto? ¿Por qué refuerzo lo de la tasa de continuidad? Porque es muy alta. Porque fíjense que los LARC, a los 12 meses, esa tasa es del 70 a 80%. A diferencia de los métodos de corta duración, que de pronto se olvidan las pastillas, se tienen que acordar. Yo cuando eligen de pronto un anillo vaginal, acordate que en 3 semanas lo tenés que retirar y colocar otro. Y fíjense que es mucho menor la tasa de continuidad. Y esto es lo importante. La tasa de continuidad de un método anticonceptivo es clave para lograr una alta eficacia. El uso correcto y continuo de un método de alta eficacia anticonceptiva previene el tema del abandono del método y logra disminuir, obviamente, el embarazo no intencional. Entonces, ¿por qué si tenemos todas estas ventajas hay una subutilización? Si son anticonceptivos sumamente reversibles, mucho más eficaces, pero de pronto hay poco conocimiento o existen aún algunas reticencias de los profesionales. Esto que les mencionaba y que pudieron ver en una charla en el primer día sobre los mitos, los conceptos erróneos, el temor a colocar, si es nulípara, ¿cómo hacemos para colocar un dispositivo intrauterino? La preocupación de parte de los médicos y también de las pacientes, a través de todos los mitos, por los efectos secundarios y los riesgos potenciales, la satisfacción que de pronto sienten con el método actual y bueno, y la percepción de costos altos. En nuestro país disponemos de métodos de larga duración que provee el gobierno, ¿sí? Con lo cual eso es importante. Eso es muy importante. Pero también hay otros factores que influencian en la prevalencia del uso. Ya vimos a nivel médico, que es lo que les mencioné recién, pero por otra parte, a nivel del sistema de salud, puede ser de los médicos que están autorizados o que tienen que tener una capacitación previa para la colocación de un DIU de cobre o un SIU, el acceso que tengan a la salud sexual y reproductiva, todas las guías de lineamientos y la falta de entendimiento del costo-efectividad. Así, hay trabajos, cuando fue la evaluación del Choice, trabajos posteriores, que se vio que en un periodo, aunque no hayan tenido colocado el implante, por ejemplo, durante los 3 años, y se lo hubieran sacado por diferentes causas 1 año y medio antes, ya con eso había tenido un rédito costo efectivo. Y por otro lado, la usuaria de pronto habla de la baja conciencia de las mujeres de que la anticoncepción intrauterina es otra opción, o acerca de la seguridad, los costos que venimos diciendo, y algo importante, la sensibilidad que pueden llegar a tener acerca de los patrones de sangrado. Y una cosa que muchas veces lo dicen, no quiero tener un cuerpo extraño dentro mío, o de pronto, bueno, todos las opiniones, el cuerpo extraño, me invade, no quiero métodos invasivos. ¿Y qué es lo que pasa? Y acá reforzamos. Otra de las cosas que muchas veces se plantea es el dolor y la dificultad en la colocación. Pero en realidad, esto podría llegar a ser algo mayor en nulíparas y en adolescentes. Está relacionado con el nivel de ansiedad que puede tener la paciente. Si uno hace una buena
asesoría al respecto, uno puede bajar ese nivel de ansiedad, ¿sí? Pero hay que explicarle bien que de pronto, y antes incluso de la colocación de ese dispositivo intrauterino, se puede utilizar analgesia, está descrita, analgesia adicional que puede ser individualizada desde los AINES, ansiolíticos, y es mucho un tema de bloqueo cervical. Con respecto a eso hay muy poca evidencia. En algunos trabajos hablan de la nuligesta fue de moderado en un 72% y severo solamente en un 17%. Ausencia del dolor en otros trabajos, o fue moderado en un 54% en las nuligestas y un 87% en las mujeres que ya habían tenido hijos, paridad previa. Y quizás esto se relaciona también con el tamaño del dispositivo. Tenemos el SIU de levonorgestrel de 52, que es un poquito más grande, y después le sigue el Cailina, que tiene levonorgestrel 19.5. La realidad, el Siri, el de 13.5, ya no lo tenemos más en la Argentina, pero la realidad y la experiencia que hemos ido adquiriendo en el hospital, porque antes de tener circunstancias podemos pedir al programa de salud sexual que nos en 24 horas tenemos el SIU con nosotros, y la experiencia que hemos adquirido en colocar un Mirena a un adolescente, no pasa absolutamente nada si uno tiene hecha una buena asesoría y se coloca sin ningún tipo de dificultad. Dale. Fracaso en la inserción. La verdad que el fracaso en la inserción tampoco se da muy seguro. Las estadísticas son sumamente variadas, ¿sí? Las mujeres entre 3 y 24 años, la colocación se realizó en el primer intento. No hay diferencias en la colocación del DIU con levonorgestrel, tanto en nulíparas como en multíparas. Esto ya les dije, quizás el de 19.5 puede ser que sea más fácil. Yo que he colocado de los dos, de pronto no he encontrado ninguna dificultad. Y las probabilidades realmente de fracaso en la inserción son muy pocas. La tasa de expulsión realmente son dispares según cada estudio. La realidad es que no hemos tenido en nuestros adolescentes, por lo menos en el servicio, mucha expulsión de ninguno de los dos tipos de anticoncepción intrauterina. Por otro lado, hay determinadas actitudes de las mujeres a los cambios en el patrón de sangrado. Por un lado tenemos que el DIU de cobre puede aumentar el sangrado menstrual, ser un poco más abundante. Si era una paciente con una dismenorrea, de pronto le puede llegar a aumentar el dolor, a diferencia de lo que es el SIU con levonorgestrel, que es una menstruación mucho más leve. Pero de pronto, cuando uno le explica que puede llegar a entrar en amenorrea, ahí comienzan con otros temas, el sentimiento de no femineidad, pero se preocupan que voy a estar embarazada, o el tema del sangrado o el manchado, ¿no? Que pronto las limitan de actividad. Anticoncepción hormonal no diaria. Me llamó la atención cuando encontré este trabajo.
y la traducción es anticoncepción no hormonal, anticoncepción hormonal no diaria en la actualidad. Y este trabajo habla sobre las recomendaciones en entornos clínicos específicos. O sea, acá empezamos con las ventajas. Adolescencia. Se recomienda para disminuir las tasas de embarazos no intencionales y el aborto. No requieren ninguna acción después de la colocación. En la obesidad, un diucurlevonorgestrel es seguro y es eficaz, sin contraindicaciones y no está asociado a mayor riesgo de tromboembolismo. En los casos de trastornos de la conducta alimentaria y mala absorción intestinal, evitan la vía oral. Y ni que hablar de lo que es la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, que es una de las estrategias para disminuir las tasas de mortalidad materna, neonatal e infantil. Pero no solamente eso. Otros de los beneficios, hablando siempre a nivel del adolescente, en tratamientos de sangrado menstrual abundante por causas de discrasia sanguínea, en adolescentes que tienen alguna discapacidad y dependiendo de la discapacidad, de pronto el tener un Mirena mejora muchísimo en cuanto a lo que sería el sangrado menstrual, no tenerlo, y entonces ahí podemos utilizarlo. Y de ser necesario, en algún adolescente que no haya iniciado relaciones sexuales, obviamente podemos hacerlo bajo sedación, que es más lo que tarda el anestesista en sedarlo. Yo tuve que colocar uno y no me querían dar el quirófano hasta que me lo dieron y se dieron cuenta que yo hice más rápido que el anestesista. Obviamente que en todo tenemos que recordar el uso del condón, ¿sí? Porque es fundamental que hay que recordarlo y cada vez que vienen a la consulta repetirlo. Entonces, si sabemos que son reversibles, que duran mucho tiempo, que son sumamente eficaces, seguros, que la tasa de expulsión es muy baja, bueno, todas las bondades que hemos hablado recién y que tiene beneficios no contraceptivos, ¿por qué es que no los utilizamos? No hay un mayor uso. Y yo creo que lo más importante en esta diapositiva es que las estrategias de comunicación centradas en las adolescentes y la toma de decisiones compartidas dentro de un marco de modelo de creencias sobre la salud y la justicia reproductiva pueden aumentar la conciencia sobre los LARCs y empoderar la adopción, al tiempo que fomenta la autonomía. Queda 2 minutos. Ya está. Al tiempo que fomentan la autonomía de las adolescentes e incorporan valores familiares en la elección del método anticonceptivo. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo, que ya lo he dicho, y muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Carlota López por su excelente ponencia y damos pase al segundo tema a tratar en esta conferencia. Invitamos a la doctora Yulisa Garisco de Panamá. Bienvenida, doctora. La doctora nos va a tratar el tema de situaciones especiales. La doctora es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, especialidad en ginecología y obstetricia en la maternidad del Hospital Santo Tomás, Panamá.
subespecialidad en ginecología infanto-juvenil en programa de formación de SAGIL, Universidad de La Plata, Argentina, Fellow de IFEPAG, miembro de American College of Surgeons y miembro de la SPOG. Gracias, doctora. Gracias a usted también, doctora. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí en un panel con tan distinguidas colegas. Aprecio mucho su presencia esta tarde y bueno, estamos en la recta final del Congreso. Hemos llegado lejos y en esta presentación estoy muy interesada en compartir con ustedes información que les facilite poder detectar, poder identificar a esa serie de adolescentes que por sus circunstancias requieren una especial atención para cubrir todas esas necesidades en términos precisamente de anticoncepción. Y es así como me gustaría compartir, como dicen en las películas, un caso basado en hechos reales. Este es una paciente de nuestro hospital, el Hospital del Niño en la ciudad de Panamá. Le llamo yo pacientes estrella. Esa paciente que llega con toda una serie de condiciones que nos ponen contra la espada y la pared, pero que bueno, que finalmente es nuestro rol tratar de resolver su problemática. Y en ese sentido, pues, tenemos esta paciente de iniciales CB, de 15 años. Ella llega referida a la consulta externa del Servicio de Ginecología Infanto-Juvenil por la cardióloga pediatra, que la ha tratado desde el nacimiento, en compañía de su padre y su abuela paterna, quienes son los responsables de su cuidado. Su mamá ha fallecido, por lo tanto, es un núcleo familiar disfuncional. La referencia a la cardióloga, pocas palabras, simplemente asesoría para esterilización quirúrgica. Motivo de consulta por parte de los familiares, simplemente queremos que la operen porque si no se nos va a morir, si se embaraza. Motivo de consulta de la adolescente, incógnito. Ella no sabía ni por qué estaba en ese momento ahí, o sea, no le resultaba de interés. Así que por lo tanto ya es la condición de la mayoría de nuestras adolescentes. Bien. ¿Qué es lo característico en esta paciente? Pues dentro de sus antecedentes relevantes contamos con una cardiopatía congénita severa, clasificación de OMS en categoría 4, sin cianosis. Nació con una atresia mitral, doble salida ventricular derecha, estenosis de ambas ramas de arteria pulmonar confirmada por el cateterismo que le hicieron el último en el 2022, hipertensión pulmonar, la cerecita del pastel, diabética tipo 1 desde los 7 años de edad y una discapacidad intelectual leve confirmada por evaluación psicológica, un coeficiente en 60 puntos. Así que toda una serie de condiciones que realmente nos crea un reto al momento de poder dirigir esa asesoría anticonceptiva. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos, un cerclaje de esa arteria pulmonar a los 2 meses de vida y una cirugía de Glenn al año de vida. En medicamentos actuales, estamos hablando que es una paciente que estamos atendiendo en el transcurso de este año, solamente insulina, niega inicio de vida sexual, niega relaciones de novia. En su grupo de compañeros hay un amigo que le gusta. Pero bueno, estamos ante una paciente con situaciones especiales. ¿En qué consiste este concepto? Este concepto consiste en cualquier atención que podamos brindar en materia de salud reproductiva que se debe ofrecer a estas adolescentes con un grado de discapacidad física, intelectual, social o con enfermedades crónicas. ¿Y por qué es tan importante en este sentido la anticoncepción en adolescentes con estas situaciones especiales? Porque tenemos que el 20% de nuestras adolescentes cuentan con algún grado de condición especial, que dentro de este grupo vamos a contar con adolescentes con discapacidad física, con discapacidad mental. 85% van a llegar a la etapa adulta, bien, y de entre todo este grupo, pues el 20% tienen estas condiciones críticas, crónicas,
Y para nosotros los ginecólogos es bastante sencillo identificar estas pacientes de riesgo. Pero llama la atención qué pasa con el resto de los profesionales de la salud. ¿Por qué tenemos que esperar hasta los 15 años de edad para entonces referir a una paciente con estas condiciones, para entonces empezar a recibir una asesoría anticonceptiva? Realmente estamos tarde. Y la educación en salud sexual y reproductiva debe empezar desde temprana edad, desde la infancia, o una orientación ya sea a los familiares o a la misma paciente para que tengan un mejor control desde el punto de vista de la sexualidad. Porque muchas veces vemos a estas adolescentes como simplemente un diagnóstico que estoy tratando. No, es un ser humano, es una persona en su vida la sexualidad es algo propio, es algo natural. Bien, y es algo que no podemos ocultar con la mano, el hecho de que en algún momento va a resultar de interés, bien, o que ya sea de manera voluntaria y bajo una circunstancia de abuso sexual, que va a estar expuesta a riesgo de embarazos no planificados y transmisión de infecciones de transmisión, a contagio de infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, en el grupo de adolescentes con situaciones especiales, donde quizás vamos a encontrar mayor utilidad en toda la serie de criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, con este tipo de pacientes vamos a enfrentar mayor cantidad de esas banderillas amarillas y rojas, categoría 3 y 4, en un determinado método anticonceptivo. Y es por esa razón que en esta revisión vamos a repasar toda esa serie de condiciones quizás más en la etapa adolescente que vamos a necesitar ciertos detalles o características en particular que deben ser evaluadas para el momento de decidir cuál es el método anticonceptivo más óptimo que le podríamos ofrecer. Iniciamos con la epilepsia. Sabemos que esta condición se presenta en el 0.5 al 1% de la población general. El 50% van a ser mujeres y se va a asociar en gran medida a trastornos del ciclo, trastornos de fertilidad. Se estima que un 4 al 19% tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome de ovario poliquístico, y enfrentamos una serie de medicamentos anticonvulsivantes que pueden resultar en efectos teratogénicos en caso de que se dé un embarazo inadvertido. ¿Y qué es lo particular también con la epilepsia? Es el uso de ciertos anticonvulsivantes. Sabemos que los principales mecanismos de los anticonvulsivantes son una mayor estimulación de ese sistema enzimático hepático, el citocromo P450, en este sentido, bien, y el aumento de los niveles de la globulina transportadora de esas hormonas sexuales. ¿Cuáles van a ser los resultados de estas interacciones? Muchas veces, como consecuencia del uso concomitante entre toda esta serie de drogas y anticonceptivos, principalmente de tipo hormonal, vamos a, por un lado, notar una disminución en los niveles plasmáticos de los anticonceptivos hormonales, lo que puede interferir obviamente en ese efecto precisamente de mecanismo sobre todo anovulatorio, y en otros casos el anticonceptivo puede disminuir la eficacia del antiepiléptico. Tenemos tres grupos de medicamentos, dos grupos de medicamentos principalmente, aquellos que inducen la 250, la enzima glucuroniltransferasa. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? Se va a acelerar ese metabolismo tanto de los estrógenos, de los progestágenos, y eso ¿a qué nos va a llevar? A una reducción en las concentraciones de hasta un 50%. En esta serie de medicamentos anticonvulsivantes podríamos encontrar la fenitoína, la primidona, carbamazepina y los barbitúricos. El segundo grupo son aquellos que van a inducir la producción de esas globulinas transportadoras de hormonas sexuales, pueden reducir en todo caso la concentración de progesterona libre, y el efecto entonces que se va a ver afectado es el efecto anovulatorio. En este grupo podríamos mencionar en todo caso el fenobarbital, la primidona, carbamazepina y también los barbitúricos. Carbamazepina y fenitoína. El grupo que no va a tener ningún tipo de inducción en ese citocromo P450 pueden ser el ácido valproico o carbamazepina, la motrigina, fenbamato, gabapentano y el topiramato.
pero hay que tener en cuenta que de acuerdo a las dosis es posible que se estimule el metabolismo y la excreción de los anticonceptivos orales. Medicamentos, ya sea el levetiracetam, la pregabalina, hasta el momento no se han reportado interacciones importantes que vayan a afectar ni la eficacia del anticonceptivo ni del anticonvulsivante. Si nos guiamos por esos criterios de elegibilidad, ¿qué debemos saber en base a esta interacción medicamentosa? Principalmente, más que nada, sabemos que van a caer en categoría 3, principalmente anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, el topiramato y la oscarbazepina. La lamotrigina, sobre todo, tiene interacción cuando son hormonales combinados, el resto van a estar en categoría 1 y categoría 2. Detalles importantes, sabemos que en base a la dosis de topiramato, en aquella dosis máxima de hasta 800 microgramos por día, en combinación con anticonceptivos combinados, se va a reducir esa concentración del etinilestradiol hasta un 30% y esto no va a variar los niveles de gestágeno. La motrigina más anticonceptivos disminuyen la concentración sérica hasta un 50% y esto podría aumentar las crisis convulsivas en las mujeres. Y se habla incluso del considerar el uso de acetato de medroxiprogesterona de depósito, con la salvedad que sabemos que es un medicamento que podría interferir con la masa ósea. En todo caso, también valorar muchas veces aquellas pacientes con epilepsia catamenial. Bien, son pacientes que en ocasiones, dependiendo también de la concentración de hormonas que están recibiendo, notarse una exacerbación en las crisis convulsivas dependiendo del momento o fase del ciclo menstrual. La siguiente condición serían las dislipidemias. Es conocido que los estrógenos, los progestágenos pueden disminuir, los estrógenos aumentan mientras que tanto los progestágenos disminuyen la concentración plasmática del HDL. Hay anovulatorios orales de progestina sola, tienen efectos mínimos sobre esos patrones de perfil lipídico. Con respecto a las dislipidemias, sabemos que los anticonceptivos orales combinados van a ser categoría 2, siempre y cuando esa paciente no tenga otros riesgos cardiovasculares, porque en ese caso ya se consideraría categoría 3, y en base a los gestágenos se consideran categoría 2. En todo caso, pacientes con dislipidemias severas, bajo esas circunstancias es preferible mantenerse en el rango de métodos de barrera, de DIU o de gestágenos solos. La siguiente condición sería las coagulopatías. Muchas adolescentes debutan o se llega a diagnosticar estas condiciones durante la menarca, ¿bien? O durante los primeros años de edad ginecológica. Por lo tanto, es muy común enfrentarnos a pacientes que hay que manejarles sangrados uterinos anormales, de alguna manera disminuir los flujos menstruales o espaciar los periodos menstruales, y si aún así necesitan anticoncepción, entonces debemos valorar cuáles podrían ser las mejores opciones. En ese caso, ¿cuáles podrían ser las opciones hormonales? Sobre todo los sistemas intrauterinos de levonorgestrel, y a pesar de que sean pacientes que no hayan iniciado vida sexual, como nos comentó la doctora Carlota, son pacientes que podríamos optar a la colocación bajo sedación. Tenemos excelentes resultados, se los voy a presentar en la siguiente diapositiva con respecto a la disminución en volumen de sangrado. Los anticonceptivos orales combinados en estas pacientes depende también el grado de sangrado uterino anormal, o incluso tomar en cuenta el grado de anemia o de niveles de ferritina bajos. Son pacientes que podemos dar los anticonceptivos orales combinados de manera cíclica si sabemos que ese sangrado está controlado, o de lo contrario, preferiblemente entonces bajo rangos extendidos, cada 12 semanas o 3 ciclos, para entonces hacer deprivación.
Las progestinas solas también podrían ser una opción. También se habla de las terapias con GnRH, pero bueno, sabemos que no es la primera línea de manejo. La dejamos sobre todo para casos refractarios o alguna contraindicación para el uso de los anticonceptivos orales combinados o de otro tipo, pero que tomar en cuenta los efectos secundarios que podría entonces enfrentar la paciente. Les mencionaba con respecto al uso de los SIUs de levonorgestrel en estas pacientes con coagulopatías. Sabemos que vamos a lograr periodos que sean menos abundantes, más cortos y a su vez mejoría de la dismenorrea. Estudios que se han realizado, por ejemplo en seguimiento a 12, 24 meses, desde que se inicia el uso de los SIU de levonorgestrel, vamos a tener una disminución significativa, aun si lo comparamos con las T de cobre. Los niveles de hemoglobina, hay una tendencia que si ese sangrado está controlado puede ir aumentando en 1.8 gramos cada año, y el sangrado irregular o spotting es común, sabemos uso. Una paciente bien orientada, con una buena asesoría, que conozca de antemano cuáles son los posibles efectos esperados, va a tener una mayor aceptación de los mismos y esto también nos va a asegurar la continuidad. Tener en cuenta que el 20% puede llegar incluso a estado de amenorrea a los 12 meses de uso y puede ser incluso mayor del 50% entre los 12 y 24 meses de uso. La siguiente condición que vamos a revisar sería en términos de obesidad, que podríamos considerar con respecto al uso de los métodos anticonceptivos. En los criterios de elegibilidad, básicamente no existe un límite en términos de índice de masa corporal para el uso de los anticonceptivos hormonales en función a su condición de obesidad. Hay varios lineamientos, varios consensos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la Sociedad Española de Contracepción, que nos habla que en índice de masa corporal superior a 35 hay mayor riesgo de eventos tromboembólicos, que los implantes no producen incrementos significativos del peso en las adolescentes, o sea que ya podríamos por lo menos evitarnos parte de las barreras que nos pueden poner las adolescentes. Son menos efectivos en mujeres obesas y pueden incrementar el riesgo de tromboembólico hasta 10 veces. En el caso de los anticonceptivos orales combinados, el anillo vaginal parece no aumentar este riesgo tromboembólico tanto como los orales. Los parches transdérmicos realmente no se recomiendan en adolescentes con menos de 90 kilogramos, y los métodos de gestágeno solo se pueden utilizar sin limitación, excepto el acetato de medroxiprogesterona, que por retención de líquidos puede llegar a aumentar más significativamente el peso. Y en cirugía bariátrica, por las secuelas de mala absorción, en estos casos es preferible dispositivos intrauterinos y sobre todo si son los SIU de levonorgestrel. La diabetes, en realidad, si es una diabetes bien controlada, sin mayores secuelas, prácticamente los criterios de elegibilidad nos hablan de que la mayoría van a ser en categoría 1 y 2. ¿Bajo qué circunstancias vamos a tener que tener mayor cuidado si enfrentamos una enfermedad vascular o diabetes de más de 20 años de duración? Que bueno, no sería el caso de nuestras pacientes adolescentes, pero si enfrentamos secuelas de nefropatía, de neuropatía o retinopatía, toda la línea hormonal que contenga estrógenos va a estar contraindicada. En enfermedades autoinmunes hay una larga lista de estas condiciones, sin embargo, vamos a enfocarnos principalmente en la enfermedad intestinal inflamatoria. Se ha visto en ciertos estudios que puede haber relación entre el uso de anticonceptivos orales combinados y la recidiva de fases agudas. Tienen un riesgo tromboembólico 3 a 8 veces mayor cuando utilizamos anticonceptivos con estrógenos, sobre todo los primeros meses. La mala absorción que pueden llegar a tener estas pacientes puede entonces alterar la absorción de los anticonceptivos orales combinados, y esto lleva entonces a que las opciones más viables podrían ser los métodos de barrera y los LARCs. Pacientes con lupus, sabemos que hay mucho mayor riesgo tromboembólico.
embarazo en una paciente puede aumentar hasta 3 veces la actividad de la enfermedad, y si ya que esta paciente con lupus no cuenta con anticuerpos y tampoco está presentando trombocitopenia, en todo caso todos los métodos anticonceptivos podrían ser seguros. En la artritis reumatoidea sabemos que los anticonceptivos orales combinados no influyen en la evolución y realmente prácticamente todos son seguros, categoría 1 y categoría 2. Pacientes con trasplante de órgano. Bien, sabemos que la mayoría, por el grupo etario, va a estar enfrentando principalmente trasplante renal, trasplantes hepáticos, que simplemente por el rango de edad, el porcentaje de rechazo de órganos puede ser de hasta un 20 al 30%. Si a esto le sumamos un embarazo, por supuesto que más allá de comprometer los resultados de los trasplantes, va a ser un embarazo de muy alto riesgo. Por lo tanto, aquí vamos a tener que tomar en consideración, antes de escoger ese método anticonceptivo, principalmente es el tipo de órgano trasplantado, los niveles del etinilestradiol del anticonceptivo, las interacciones potenciales que pueden llegar a tener estos anticonceptivos hormonales, principalmente con los medicamentos inmunosupresores que está recibiendo luego del trasplante, y por último, la situación clínica o la condición de los resultados o el nivel de compromiso que tenga producto de la necesidad de este trasplante. De esa manera, entonces, entre el trasplante hepático, luego del trasplante inmediato, se recomienda utilizar solamente métodos de barrera hasta que esa función hepática logre normalizarse o hasta que logremos optar por algún LARC. Se estima que al menos 8 meses después se podría iniciar algún anticonceptivo de tipo hormonal. No hay efectos sistémicos que se hayan demostrado, ni el rechazo de órgano, una vez uso de, ya sea de parches, de anillos vaginales, inyectables combinados e implantes, ya que se evita ese primer paso. Todo lo que son progestinas solas, anticonceptivos combinados, orales, están contraindicados cuando hay una enfermedad hepática activa o hay vasculopatía. En general, pues con el trasplante renal, sabemos que trasplante renal, luego de 6 a 8 meses del trasplante, ya se pueden indicar anticonceptivos orales siempre y cuando haya un adecuado control de las presiones arteriales. El anillo vaginal, los parches inyectables o implantes son viables por el hecho de que pueden evitar ese primer paso hepático y la interacción con los inmunosupresores. Hay un dilema con respecto al uso de las T de cobre, sobre todo porque se dice pacientes inmunosuprimidas, mayor riesgo de adquirir infecciones, principalmente EPI, pero en ese sentido es preferible entonces optar por Xule de levonorgestrel, que al aumentar el espesor de ese moco cervical va a brindar un efecto protector contra cualquier infección. Pacientes VIH positivas, ¿qué sabemos al respecto? En estas pacientes lo principal es conocer la posible interacción que pueden haber la terapia antirretroviral con el anticonceptivo que se esté eligiendo. En general, los inhibidores de proteasa reforzados con ritonavir son los que entran en categoría 3, y de allí también va a depender sobre todo el DIU, las T de cobre por dice riesgo de infección, pero sabemos que una paciente bien controlada, una buena adherencia a su tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable o CD4 adecuado, puede ser candidata a cualquier tipo de dispositivo intrauterino. Por último, las cardiopatías congénitas, casi por último más bien. En este tipo de cardiopatías sabemos que los riesgos más importantes van a estar relacionados con o los eventos trombóticos o las endocarditis infecciosas. Principal atención a adolescentes, sabemos que le podrían sobrellevar que un embarazo podría sobrellevar al empeoramiento de su condición, sobre todo pacientes que tienen hipertensión pulmonar, insuficiencia mitral o riesgo de insuficiencia mitral, cianosis, y por supuesto los estrógenos van a estar totalmente contraindicados, sobre todo si hay valvulopatías complicadas, hipertensión pulmonar,
fibrilación auricular, historia de endocarditis bacteriana, sobre todo aguda o subaguda. Y además de esto, entonces, si tenemos síndrome de Eisenmenger, insuficiencia ventricular izquierda, hipertensión arterial, por un lado nos dicen hasta 140-90, otro consenso nos habla de presiones por arriba de 160, 100. Las progestinas se van a considerar seguras en toda esta serie de pacientes y por último entonces se habla que la colocación de un DIU es preferible hacerlo bajo profilaxis antibiótica por el riesgo de endocarditis, pero que luego de esto no habría ningún inconveniente y saber que las T de cobre en pacientes que sobre todo están recibiendo anticoagulación podrían entonces aumentar el riesgo de sangrado uterino anormal. En toda esa serie de pacientes con discapacidad física o discapacidad intelectual hay que medir varios puntos principalmente, la eficacia y la seguridad, que el empleo pueda garantizarse de manera responsable y eficiente, que si esa paciente en condiciones de encargarse del uso de su método anticonceptivo de manera correcta, tiene que haber un adulto responsable, un familiar, alguien a cargo que vaya a estar llevando las directrices del uso correcto de ese método anticonceptivo. Hay que medir qué tan autónoma es esa adolescente y cuál puede ser su capacidad para tomar las decisiones con respecto a su sexualidad y con respecto al uso de los métodos anticonceptivos. Y quien adopte ese papel de tomar las decisiones, de representar al adolescente, siempre y cuando asegure el uso correcto de las medidas anticonceptivas adoptadas, entonces podemos proseguir con el uso de ese método anticonceptivo. En la discapacidad intelectual principalmente tenemos que saber de antemano cuál es el grado de discapacidad, si es leve, moderado o severo. Ya lo que es el acetato de medroxiprogesterona de depósito, reconocido el efecto sobre la densidad mineral ósea, no habría ninguna contraindicación en el uso de implantes subdérmicos de 3 o de 5 años. En pacientes que se opte por algún dispositivo intrauterino que contemos con poca cooperación, volvemos al punto de colocarlos bajo sedación. Y por otro lado, dentro de esa lista de métodos anticonceptivos también tenemos que considerar la esterilización quirúrgica. Y para esto debemos basarnos principalmente en las legislaciones o el marco legal de cada uno de nuestros países. Por ejemplo, acá les estoy colocando ese marco legal que contamos en Panamá, que es la Ley 7 de marzo del 2013, y más que nada en términos de pacientes o mujeres con discapacidad intelectual, si el adulto a cargo, el tutor legal solicita, los profesionales de la salud deberíamos brindarles la opción de optar por la esterilización quirúrgica. Esto siempre de la mano, en general, con una adecuada asesoría anticonceptiva, viendo los pros, los contras, el contexto, el entorno familiar, el entorno social de esa adolescente, medir sus factores de riesgo para entonces llevar a cabo las intervenciones. Y regresando a nuestro caso clínico ideal, inicial, nuestra paciente estrella, recordando que esta es una paciente con una cardiopatía congénita severa, grado 4, sin cianosis, atresia mitral, estenosis de ambas ramas de arteria pulmonar, hipertensión pulmonar, diabetes mellitus insulino dependiente, dicho sea de paso, tanto por cardiología como por endocrinología, el control a lo largo de los años no ha sido más adecuado. Paciente que no vive en la ciudad, en el área metropolitana, en la ciudad de Panamá, vive en el interior del país, de escasos recursos. Entonces son toda una serie de variables que uno toma en cuenta a la hora de brindar esa asesoría. Y adicional, pues una discapacidad intelectual, que si bien es cierto es leve, pues una paciente que a la hora de comunicarse con ella, su lenguaje, su manera de relacionarse con el entorno es bastante difícil. Entonces viene la pregunta, en este caso en particular, bien, y es lo que uno se debe plantear con cada una de nuestras adolescentes que están en una situación especial, es qué opciones anticonceptivas se le podrían ofrecer, cuáles son en base a sus condiciones
las mejores opciones. Esas son las que vamos a plantear, a las que vamos a enfatizar, a las que vamos a recalcar para encaminarla hacia la toma de decisión. Reconoce la capacidad de por sí sola tomar esa decisión, ¿sí? Muchas, sobre todo aquellas que tienen condiciones crónicas, pueden tener la capacidad, de repente una con discapacidad intelectual, por supuesto que no, pero a pesar de ser menor de edad, pues volvemos al hecho de que hay que escuchar a nuestras adolescentes, saber cuál es su interés, bien, qué es lo que está proyectando a largo plazo, bien, y darle las opciones. Entonces, esta paciente en particular, pues, métodos de barrera, sí o sí, es algo que, de todos modos, independientemente de lo que se escoja, vamos a tratar de promover. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué harían en este caso? Gracias. Sí, eso es importante, conocer el marco legal de cada país. En nuestro país en particular, independientemente de la edad, se puede optar, no hay un límite de edad. Claro que procuramos hacerlo, al menos que hayan pasado 2 años posmenarca, y eso depende, individualizamos cada paciente. En nuestro país en particular, en nuestro hospital, tenemos una gran limitante. La edad límite de atención es hasta los 15 años. Nosotros tratamos de facilitarle lo más posible anticonceptivo y que si la esterilización quirúrgica es la mejor opción, lograr definirla en ese momento. Bien, pero eso es por una limitación propia de nosotros. Si esa paciente supera esa edad, va a tener que ir a otra institución de salud pública a empezar de cero, donde probablemente los encargados de llevar a cabo ese procedimiento no estén familiarizados con esta temática, donde van a poner seguramente muchas más barreras y donde la lista de mora quirúrgica va a ser mucho más larga. Entonces, en esta circunstancia en especial, es una paciente que estamos proyectando siempre y cuando logremos que esté en las condiciones óptimas para disminuir los riesgos, porque finalmente dentro de los riesgos anestésicos tenemos un ASA 4, una paciente de alto riesgo quirúrgico. Bien, entonces tenemos ahí que sopesar qué tanto nos conviene y también tratar de manejar, a pesar de que los padres están muy fijados en la esterilización quirúrgica, en que hay opciones. En los LARC podríamos optar por los implantes subtérmicos, exacto. Así que no es una paciente fácil, es una paciente que vamos a tener que llevar también de la mano con psicología, sobre todo. Pero bueno, son contextos que uno va evaluando y que debemos enfrentar de la mejor manera. Por lo tanto, ya a ver, no me adelanto. Ay, sí, perdón, que estoy viendo acá la pantalla esta, me dejé engañar. Bien, ya para continuar, entonces finalizar, a pesar de una condición crónica, a pesar de una discapacidad física, intelectual o de otro tipo, bueno, son seres humanos, son personas sexuadas que de alguna manera tenemos que orientar en términos de educación en salud sexual y reproductiva y en términos principalmente de una sexualidad. Por estar enfermos, podemos echar la mirada a un lado y pensar que ellos no están pensando en desarrollar o en desenvolverse en su plano de sexualidad. En todo caso, con mayor hay que hacer una mayor énfasis en, desde temprana edad, trabajar en la asesoría anticonceptiva que ellos necesitan, más que adolescentes sanas. Hay que aprovechar toda oportunidad para brindar esa consejería. Mantenemos siempre el fomento, la doble protección con los métodos de barrera. Los LARCs, en los casos que aplican, siempre sabemos que van a ser la mejor opción para las adolescentes. Apoyarnos con mayor razón en esos criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud y trabajar en conjunto con los especialistas que
también son encargados del cuidado de la salud de esas adolescentes. Estoy a su disposición para cualquier pregunta y aprovecho la oportunidad también para extender primero felicitaciones a los organizadores de este congreso que ha llegado con mucho éxito prácticamente a su fin, por la invitación de participar y pues me despido de Perú. Espero que los que no son de acá regresen a salvo a sus hogares y los peruanos, gracias por su hospitalidad y por su comida tan deliciosa que creo que regreso a Panamá como con 10 libras más. Gracias. Agradecemos a la doctora Yulisa Garisto de Panamá por su excelente exposición en este tema tan difícil y controversial.